Hola chicos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de operadores matemáticos. Bien, vamos a entender qué significa operador. Operador no es más que un símbolo, ¿estamos? Vale la redundancia, un símbolo matemático. Pero, ¿sí?, quiero hacer la aclaración acá. Hay algunos símbolos llamados convencionales y los no convencionales. Con los convencionales no hay ningún inconveniente, son aquellos que nosotros hemos aprendido desde muy pequeños, ¿sí? Como por ejemplo la suma, la raíz cuadrada, la división, el operador logaritmo, ¿sí?, y todas las operaciones básicas que nosotros ya conocemos. En este video queremos hacer un énfasis específicamente en los operadores no convencionales, porque ¿sí?, si por ahí nos presenta, ¿sí?, el símbolo asterisco, triangulito, cuadradito y así sucesivamente, por sí solo no está definiendo nada. Entonces por eso se les llama no convencionales, porque ¿sí?, como tal, solos no expresan nada. Estos operadores no convencionales necesitan ¿de quién? De los operadores convencionales. ¿Estamos? Entonces, vamos por acá en esta partecita a centrarnos específicamente en los operadores no convencionales. Bien, como ya te dije, los operadores no convencionales son aquellos símbolos que necesitan de los operadores convencionales. Para que se vaya entendiendo mejor, ¿sí?, sígueme por acá, por favor. Entonces, observemos acá, ¿sí?, el siguiente ejemplo. Dice, si A asterisco B es igual a 2A más 3B, como usted puede observar, acá está el símbolo asterisco. Si es que no estuviera esta parte, yo te pregunto, ¿qué significa eso? ¿Sí? Entonces no vamos a poder entender qué es lo que está solicitando o qué es lo que está representando. Pero si nosotros ya vamos a la parte que nosotros le estamos llamando definición, esto vendría a ser la definición de quién, de esta operación específicamente, ¿sí? Fíjate que para este ejemplo dice que A asterisco B se está definiendo como ¿quién? El doble del primer valor más el triple del segundo valor, ¿sí? O sea que si a mí me pidieran hallar 4 asterisco 3, solamente sería cuestión de reemplazar. Fíjate que de manera sencilla, el primer valor vendría a ser A y el segundo valor vendría a ser B. ¿Cómo reemplazaríamos entonces? 4 asterisco 3, ya te dije, esto es A y esto es B. Siguiendo la definición me quedaría 2 multiplicado por A, pero en este caso A es 4, más 3 multiplicado por B, ¿sí? Acá está la definición. De tal manera que al hacer esta operación 2 por 4, 8 y 3 por 3, 9, 8 más 9 resultaría 17. Bien, vamos por acá un siguiente ejemplo para que vaya quedando más claro. Dice que si A, triangulito B, se define como A elevado a la B más 2A, entonces nuevamente acá ve, este simbolito vendría a ser el operador y este operador tiene su misma o su propia definición, ¿sí? La definición es lo que está a la derecha. Y si me piden encontrar pues 2 triangulito 3, solamente es cuestión de reemplazar, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Que esto viene a ser A y que esto viene a ser B. Reemplazamos entonces. ¿Cuál es la definición? A elevado a la B, pero ¿cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? 3, o sea queda 2 al cubo. Más 2 por A, pero ¿cuánto vale A? A vale 2 y, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y 2 de la definición, o sea 2 por 2. Al desarrollar esta impresión entonces me quedaría 2 al cubo es 8, más 2 por 2, 4. Sumamos, esto me queda 12. Bien, entonces de esa manera, ¿sí?, hemos logrado entender o definir lo que es un operador, ¿sí? Entonces, para que quede claro, chicos, los operadores son los convencionales y los no convencionales. Específicamente nos estamos centrando en los operadores no convencionales. Bien, entonces ahora sí vamos a desarrollar algunos ejemplos y algunos ejercicios ya donde tiene un poquito más de dificultad, ¿sí? Acompáñame entonces para poder resolver el problemita 1. En el problemita 1 me dice que A asterisco B, ahí está el operador, y tiene su misma definición. Pero fíjate que en este problemita también hay otra definición. A operador, ¿sí?, numeral B, dice que es A cuadrado menos A por B más B al cuadrado. Entonces, y me están pidiendo hallar el valor de N en, ahí está la operación. Vamos a trabajar entonces la resolución. Como te puedes haber dado cuenta, ¿sí?, en el problemita
hay dos definiciones porque hay dos operadores distintos. Entonces vamos a trabajar por partes. Fíjate, en el primer miembro de esta ecuación, ¿estamos? Tengo el operador numeral. Pero el operador numeral, ¿cómo se define? Acá está, ¿estamos? Seguimos la misma secuencia. Dice que es a al cuadrado, pero en este caso el a viene a ser 4. O sea, me quedaría 4 al cuadrado. Menos el producto de ¿quién? De a por b. O sea, menos el producto de todos los valores, que sería 4n. Más, ¿sí? B al cuadrado, pero en este caso, ¿quién es B? Vendría a ser n. O sea que por acá me quedaría n al cuadrado. ¿Sí? Ya logré desarrollar el primer miembro. Ahora sí, observamos acá B dice 2 asterisco n, pero el asterisco, ¿sí? También tiene su propia definición, entonces vamos a reemplazar. ¿Qué dice el asterisco? 3 por a más 2 por b más 1. Reemplacemos. 3. ¿Cuánto vale a? A vale 2, o sea que acá reemplazas por 2, más 2 por b, pero ¿cuánto vale b? B es n, y acá le sumas 1. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar esa partecita. Vamos a transponer términos. Observe usted que ordenando sería acá n cuadrado. ¿Sí? Acá, esto es 2n positivo. Si lo paso al primer miembro sería menos 2n, que se encuentra con menos 4n. Entonces tiene signos iguales, esto se va a sumar y me quedaría menos 6n. Acá sería 6 más 1, 7, que va a pasar a restar, porque esto es 16. 16 menos 7 me quedaría 9 positivo igual a 0. Bien, entonces, ahora sí, si te puedes dar cuenta que era una ecuación de segundo grado, ¿sí? Acá hay varias formas que usted puede encontrar el valor de n. Nosotros vamos a hacer el método del aspa simple. Observe usted cómo es n cuadrado. Voy a factorizar n por n cuadrado, para que me dé 9, tiene que ser 3 multiplicado por 3. Recuerda que al multiplicar estos números me tiene que dar este valor, pero también cuando yo haga la operación en cruz me tiene que dar este valor. Listo, entonces si usted observa, por acá está un signo menos, o sea que quiere decir que por acá tiene que ser menos y por acá tendrá que ser menos. ¿Sí? Si por ahí es menos y menos, ahora sí, comprobemos, entonces ¿quién me da por acá? B, al multiplicar me da menos 3n. Comprobamos por acá, también me da menos 3n. Si nosotros sumamos acá, me da menos 6n, lo cual sí es el valor central. Bien, como quiero hallar n, por lo tanto, ¿qué voy a decir entonces? O simplemente voy a decir que n menos 3 es igual a 0 y esto también lo tengo que igualar a 0, pero como son iguales, solamente voy a encontrar o voy a trabajar con uno de sus autores. ¿Estamos? Despejamos acá y hemos determinado que el valor de n es 3. Bien, problemita número 2. ¿Sí? Otro tipo de cómo aparecen, ¿sí?, los operadores. Fíjate que en esta oportunidad está apareciendo ya el operador dentro de una tablita o de un cuadrito. Entonces, para esto hay que recordar que, ¿sí?, esto se llama columna de entrada, fila de entrada, y todo lo que está con el otro color, eso viene a ser el cuerpo de la tabla. ¿Sí? Fíjate que este operador asterisco en realidad también tiene una definición, pero en esta oportunidad no me está pidiendo encontrar la definición, sino que solamente que reemplace y determine el valor de n. Observe usted que si yo me pidiera encontrar, ¿sí?, si a mí me pidieran encontrar 2 asterisco 3, ¿sí?, si a mí me pidieran encontrar 3 asterisco 2, prestame atención entonces cómo va a trabajar, ¿sí? El primer elemento lo ubique en la columna, estamos en este primer caso, 2, ahí ubique el 2, ubico el 3 en la fila, ahí está el 3, estamos, ya ubiqué 2 y yo ubiqué 3, voy a buscar la intersección y la intersección me da en 1, por lo tanto el resultado ahí va a ser 1, ¿estamos? De la misma forma entonces voy a trabajar acá, ¿ves? 3 asterisco 2, ya te dije, el primer elemento, columna, 3, el segundo elemento, fila, 2, busco la intersección y también, fíjate que por acá me da 1, ¿estamos? O sea que si yo quisiera trabajar 1, asterisco 1, a ver, para que sigas practicando, ya ubiqué 1 en la columna, ubiqué 1 en la fila, la intersección, ¿dónde me da? 3, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo que vamos a seguir para hallar el valor de n en el siguiente argumento. A ver, entonces, acompáñame por acá. Acá no puedo
operar todavía, entonces voy a copiar tal conforme está, 3 asterisco n, asterisco. Esto sí ya lo puedo resolver. 2 asterisco 0. Busco 2 y 0, la intersección, ¿quién me da? 2. O sea que acá es 2. Por acá. ¿Sí? Al resolver esto, ¿quién me quedaría? 3 asterisco 3. 3 con 3 me da 0. O sea que por acá me queda 0 asterisco 0. ¿Sí? Desarrollamos entonces, desarrollamos acá. Fíjate que, préstame atención acá. ¿Sí? 0 con 0, ¿cuánto me da? Ahí está, 0 asterisco 0 me da 0. O sea que, y lo de acá entonces quiere decir que lo voy a copiar de la misma forma. ¿Sí? Ahora, para poder entender esta partecita, yo voy a hacer un cambio de variable acá y a esto le voy a llamar A. Entonces, préstame atención usted acá. Si digo A asterisco 2 para que me dé 0, ¿estamos? A asterisco 2 para que me dé 0, o sea que lo que yo conozco es el resultado y conozco aquí la segunda componente. Necesito encontrar cuánto vale A. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? Entonces, vamos acá a ver. La segunda componente es 2. Voy acá, la segunda componente es 2. El resultado es 0, o sea 2 con resultado 0. O sea, la primera componente, ¿cuánto tiene que ser? 1. Por lo tanto, el valor de A es 1. Como A es 1, entonces, por acá ven, ¿sí? No me piden hallar el valor de A, me piden hallar el valor de N. Eso quiere decir que 3 asterisco N, ¿sí? Que hemos dicho es igual a ¿quién? A A. Pero ya sabemos cuánto vale A. O sea que 3 asterisco N, ¿estamos? ¿A cuánto vale? Reemplazando 1. De la misma forma entonces, observe. La primera componente es 3 y el resultado es 1. Primera componente corresponde a la columna. 3, resultado 1. Eso quiere decir que 3, resultado 1. La segunda componente tiene que ser 2. O sea que este valor de n es 2. Por lo tanto, entonces, n tiene que ser 2, respuesta para el mismo problemita 2. Bien, ¿sí? Problemita número 3. Fíjate que el problemita número 3, ¿sí? Dice que el valor de x, pero está dentro de cuadradito, entonces el operador y es cuadradito, se define como x al cuadrado menos 1. Y acá tenemos, ¿sí? Cuadradito, circulito x, y se define de esta manera. Prestame atención entonces. Fíjate que lo que me está pidiendo es hallar 3, ¿sí? Por circulito, dentro del circulito está 4 menos 2, operador circulito con el número 6. ¿Vamos? Esto es lo que me está pidiendo encontrar, entonces voy a ver la parte de la resolución. Observe usted que lo que nosotros conocemos es todo lo que está, ¿sí? O la definición de cuadradito, pero más no la definición de circulito. Entonces tenemos que ir a la definición de circulito. Bien, acompáñame entonces por acá para poder hacer la solución. Bien, mira, ¿qué es lo que me está diciendo? Que de todo lo que está dentro de cuadradito lo tengo que elevar al cuadrado y le tengo que quitar 1. ¿Sí? Entonces, si usted puede observar, ¿sí? ¿Quién está dentro del cuadradito? Yo lo voy a resaltar por acá de amarillito y es todo esto. O sea que, haciendo la comparación, si este es x, entonces lo que está dentro del cuadradito sería todo el circulito con todo el x. Reemplacemos entonces. ¿Qué dice cuadradito? Que lo que está dentro lo debo elevar al cuadrado y le quito 1. O sea que entonces esto sigue, le elevo al cuadrado y le quito 1. Y esto dice que es igual a ¿qué? Acá está la definición. Ya. O sea que desarrollando esto sería, o copiando nada más, quedaría de esta manera. ¿Sí? Bien, entonces vamos un pasito más. Acá ven. Observe usted, por acá me quedaría circulito al cuadrado. Desarrollamos por acá, me quedaría x al cuadrado más 2x, esto que está con menos ya pasó con más. ¿Sí? Esto de acá no es más que el resultado de haber operado esta partecita acá. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, continuamos por acá, Entonces, como te puedes dar cuenta, esta expresión es factorizable. Quedaría ¿quién? X al cuadrado más 2x más 1, esto es x, esto es x, esto es 1 y esto es 1, hemos visto en el caso anterior, para que me dé esta expresión. ¿Estamos?
Entonces quiere decir que x dentro del circulito elevado al cuadrado no es más que la expresión de la misma forma, entonces x más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Elimino las potencias y ya encontré la definición de circulito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define lo de circulito? Dice que es x más 1. ¿Sí? Bien, entonces, como ya tengo la definición de circulito, ahora solamente es cuestión de reemplazar. ¿Sí? ¿Qué me dice entonces? Que si acá es, ¿sí? ¿Qué me dice? Que si acá es x, acá tiene que aumentar 1. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si yo quisiera circulito 4, entonces acá sería 4 más 1 y esto es 5. Si yo quisiera circulito 6, esto es 6 más 1 y esto es 7. ¿Vamos? Entonces reemplazamos para ya encontrar lo que nos está pidiendo. 3, como acá es 4, ¿cuánto quedaba? 5 menos 2, como es 6, acá es 7, desarrollamos acá me quedaría 15 menos 14, por lo tanto esto es 1. Entonces, ahí está la solución al problemita número 3. Ahora sí, entonces, acompáñame a resolver el problemita número 4. El problemita número 4 dice que el operador cuadradito se define de la siguiente manera, pero como tú puedes observar, ¿sí? Acá ya aparecen varios cuadraditos. Entonces, a medida que vamos avanzando con los ejercicios, el nivel también está aumentando. Bien, observe usted, ¿sí? Que lo que aparece acá dentro de cuadradito dice que se define como a por a más 1 sobre 2. Y acá me dice que determina el valor de x, pero el valor de x está dentro de 3 cuadraditos. ¿Estamos? Entonces, en la parte de la solución, ¿sí? Yo te voy a recomendar que trabajemos en este sentido. O sea que de afuera hacia adentro, porque si trabajamos de adentro hacia afuera, imagínate pues este valor, ¿sí? Haz de cuenta que fuera a y tendría que reemplazar acá y se va a hacer un poco más extenso. Entonces lo que yo te voy a recomendar es hacer un cambio de variable. Bien, mira, ¿qué te parece si a esta partecita yo cambio, ¿sí? Cambio, y a esto yo le llamo pues una variable k. ¿Vamos? O sea que, ¿qué quería decir entonces? ¿Sí? Si me acompañas por acá, quiere decir que esto es como si fuera el a, o sea, me quedaría de esta manera: k por k más 1 sobre 2 igual a 21. ¿Sí? Desarrollamos acá entonces, y lo que observamos y lo que nos va a quedar, k por k más 1, esto nos quedaría igual a 42, ¿sí? Por lo tanto, el valor de k tendría que ser 6. ¿Vamos? Si k es 6, 6, y acá sería 6, 7, y 6 por 7, 42. O sea que esta expresión por acá ya nos va a quedar de esta manera, entonces. Préstame atención, 2x más 1, ¿sí? Solamente me quedaría de esta manera, pero que hemos dicho que todos estos dos cuadraditos es igual a k, pero k ya sabemos que esto es igual a 6. Por lo tanto, entonces, siguiendo el mismo mecanismo, a esta partecita también voy a hacer un cambio de variable, ¿sí? A esto pues le voy a llamar L. Si eso es L, entonces haz de cuenta que esto está como si fuera A y voy a reemplazar en la definición. Reemplazamos entonces y me quedaría L por L más 1 sobre 2, y esto, ¿sí? Y es igual a ¿cuánto? A 6. Entonces desarrollamos por acá, me quedaría L multiplicado por L más 1, y esto pasa a multiplicar, se hace 12, resultamos que el valor de L, entonces busquemos el valor para que cumpla la condición, y el valor de L es 3, ¿sí? Una vez más, volvemos por acá, y nos damos cuenta que 2x más 1, todo esto tendrá que ser igual a ¿quién? A L, pero L ya sabemos que es 3. Bien, observe usted entonces que ya estamos, ¿sí? Ya estamos. Fíjate que esta partecita, yo voy a cambiarle de variable y voy a ponerle, ¿sí? Tetita. Si eso es tetita, entonces, ¿qué voy a decir? Con la misma definición, por acá me quedará tetita más 1 sobre 2
hemos dicho que es igual a ¿cuánto? A 3. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Tetita por tetita más 1. Esto pasa a multiplicar y esto se hace 6. ¿Sí? De igual manera, entonces, determinamos que el valor que hace cumplir la condición es que tetita sea 2. Bien, pero no me piden hallar tetita. ¿Qué me está pidiendo hallar? El valor de x. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Que toda esta expresión 2x más 1 tiene que ser igual a tetita, pero tetita ya sabemos que es 2. ¿Sí? Desarrollamos entonces, transponiendo términos, este 1 pasa a restar, quedaría 1 y pasa a dividir, el valor de x tiene que ser 1 medio. Bien, entonces ahí está la solución del problemita 4. Bien, problemita número 5. Sí, le hemos puesto corazoncito, es un problemita muy bonito. Problemita que vino hace algunos años en lo que es examen de emisión UNT. Fíjate que ya el nivel de dificultad acá aumentó un poquito, pero acompáñame para ver la solución juntos. Me dice que raíz de a operador b al cuadrado se define de la siguiente manera. Entonces, observe usted que en esta partecita del paréntesis, ¿sí? En esta partecita del paréntesis ya está, pues, fíjate, el mismo operador pero con los valores cambiados. ¿Sí? Lo que te voy a recomendar es que a esta expresión le llames 1. ¿Vamos? Claro que hay muchas otras formas de poderlo desarrollar, pero en esta oportunidad lo vamos a desarrollar de esa manera. Entonces, vamos por acá. Vamos por acá. A ver. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que te voy a recomendar es que copies esta partecita de acá. O sea que lo que está dentro de paréntesis, raíz de b, operador a al cuadrado. ¿Estamos? Bien, fíjate que lo vamos a definir. Todo lo que está acá dentro del paréntesis lo voy a definir. ¿Estamos? Siguiendo la misma secuencia. Observa. Dice que esto es igual el doble, ¿sí? Mira, acá era raíz de a, entonces acá ¿qué me queda? Raíz de b. Si acá es raíz de b, entonces ¿qué me quedará? ¿Sí? Va a cambiar la variable, ¿verdad? Raíz de a. Fíjate que acá era b cuadrado, entonces acá queda a cuadrado. Acá está a cuadrado, ¿qué tendrá que quedar? Muy bien, b al cuadrado. ¿Estamos? Menos. Entonces, ¿quién? A por b, o sea que, ¿estamos? A por b. Entonces, en este caso sería b por a. Acá me quedaría b por a. ¿Estamos? Pero recuerda que la multiplicación es conmutativa, entonces no hay ningún inconveniente. Muy bien, a esto, ¿sí? A esto le vamos a llamar, pues, a esto le vamos a llamar ecuación 2. Bien, como usted ya puede darse cuenta, tenemos ecuación 1, tenemos ecuación 2. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar. ¿Y qué vamos a decir entonces? ¿Estamos? ¿Qué vamos a decir? Reemplazando. Quiere decir que esta ecuación 2 lo voy a reemplazar en la ecuación 1. Bien, entonces, si voy a reemplazar, quiere decir que voy a tener que copiar. Entonces, ¿qué me quedaría b? Raíz de a operador b al cuadrado es igual a 2. Acá mucho cuidado, por favor, ¿sí? Esta partecita de acá es la que está acá. Entonces, ya no voy a copiar esto, sino voy a copiar su equivalente. Voy a ponerle acá en llaves. ¿Estamos? ¿Y qué tenemos entonces? Me quedaría 2 por quién, ahí está, ¿ve? Raíz de a. ¿Qué más? Operador b al cuadrado. ¿Qué más dice? Menos. Esto de acá hemos dicho que es conmutativo, entonces puede ser a por b. Cerramos las llaves. ¿Sí? Pero ¿qué me falta todavía? Porque hasta acá he copiado todo esto, que es su equivalente que está acá. Me falta copiar ¿quién? La expresión que está acá. Menos a por b. Listo. O sea que ya reemplacé la expresión 2 en la ecuación 1. ¿Sí? Desarrollamos entonces. Desarrollamos. A ver. Vamos por acá la raíz para que sea un poco más ordenado. Me quedaría raíz de a. Operador b al cuadrado. Es igual. ¿Sí? Es igual. Por acá me quedaría. 2 por 2. 4. ¿Vamos? ¿Qué me quedaría acá, b? Raíz de a. Operador b al cuadrado. ¿Vamos? Este 2 multiplicó con esto, me queda esto, pero esto también va a tener que distribuirse. ¿Sí? No sé si ya logró darse cuenta. Ahí está entonces.
¿quién me quedaría? Menos 2AB, pero menos AB, que está afuera, me quedaría menos 3 veces AB. Ahí está. Continuamos entonces, continuamos. Por acá, ¿qué es lo que me va a quedar? A ver, acompáñame. Ahí está. Este 3AB lo voy a pasar de esta manera, quedaría como positivo. Recuerda que acá, si te lo agrupa, acá hay un 1. Esto pasa a restar y me quedaría 3 veces. ¿Estamos? 3 veces, porque esta parte es lo mismo. Entonces me quedaría raíz de A, operador B al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya le vamos dando forma al problemita. Observa que este 3 con este 3 se va a simplificar. Y por acá, pues, ordenando ya, lo único que me va a quedar es de esta manera. ¿Sí? A ver, ¿qué me quedaría? Raíz de A es operador ¿quién? B al cuadrado dice que se define como el producto nada más. A por B. Ahí está entonces. Muy bien. Ahora sí, como ya tengo la definición del operador, voy a reemplazar. ¿Sí? Pero observa, fíjate que acá está raíz de A y acá está B al cuadrado. Entonces, y lo que a mí me piden calcular es de presión. Entonces, voy a tener que transformar. Voy a tener que transformar. Bien, mira, vamos a emplear otro colorcito por acá. Este 3 a la 1/4, esto vendría a ser A y esto vendría a ser B. ¿Estamos? Y esto, recuerda que este es A y esto vendría a ser B. Pero recuerda que A tiene que estar como raíz cuadrada. O sea que entonces este yo lo tengo que transformar. Me quedaría así, ¿ves? Yo creo que ahora sí ya está. ¿Vamos? Este es 3. Y esto de acá tiene que estar como ¿quién? B, pero elevado al cuadrado para poder definirlo. Entonces, esto va a sufrir una transformación, lo expreso de esta manera, ¿vamos? Que al final sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta, este 2 con esto se va a cancelar y me quedaría solamente 2, que es el valor inicial. Acá también me multiplico 2 por 2, 4. Acá hay un 1, este 4 pasaría a dividir y me quedaría 3 a la 1/4. Pero yo he tenido que transformar para tener la forma que me está solicitando. Bien, ahora sí puedo decir que esto es A. ¿Estamos? Y puedo decir que todo esto vendría a ser B. Reemplacemos entonces para ya tener la respuesta. Entonces, el valor de X por acá me va a quedar de la siguiente manera. Observa. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho entonces? Que me quedaría aquí en B. ¿Cómo queda la definición del operador? El producto. ¿Y quién es el producto? De A por B. ¿Y cuánto vale A? Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Cuánto vale B? Raíz de 2. ¿Sobre quién? Raíz de 6. Transformando esto, ya sabes, ¿sí? Al multiplicar dos raíces con el mismo índice, esto me queda de esta manera, y por acá me queda de esta manera, y esto no es más que 1. Bien, chicos, entonces de esta manera, sí, hemos desarrollado el tema de operadores matemáticos, sin antes, ¿sí?, pedirte que compartas la información, ¿sí?, para que te sigas preparando. Y pues no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.